Bueno, el tema de hoy día es salud pública. Vamos a dividirlo en tres partes. Bueno, la primera parte va a ser medidas de frecuencia de la enfermedad. Para recordar lo que se va a manejar la denominación de tasa, ¿no? Entonces tenemos que ver que de tasa vamos a tener el índole, el evento de lo cual se va a expresar la medida, es naturaleza o índole de enfermedad. Siempre asociado a lo que es una área geográfica y a un tiempo, ¿no? El área geográfica en donde ocurre este evento, o donde sucedió, en el caso de si fue pasado, y el tiempo o periodo en el cual se va a medir el evento. Entonces, considerando todo esto, que tengamos el evento, el área geográfica y el tiempo, vamos a tener la tasa, ¿no? Entonces vamos a tener una medida en la cual en el numerador tenemos el número de casos en lugar y tiempo determinados, y en el denominador la población que está expuesta en el mismo lugar y tiempo. Entonces en la tasa siempre vamos a tener esta relación, el número de casos sobre la población expuesta, y por una constante. La constante K puede variar. La constante K puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 10.000, puede ser 100.000, de acuerdo a cómo se considere medir. Vamos a observar que, por ejemplo, cuando se habla de tasas de mortalidad materna, esa constante K es 100.000 generalmente lo que se utiliza. Pero cuando hablamos de las otras tasas, ¿no? Estamos hablando de tasa de natalidad, de recién nacidos vivos, tasa de fecundidad, tasa de mortalidad infantil, la constante K es 1000. Entonces, para uno u otro evento que se mida, la constante K va a ser variable, pero va a ser constante para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno habla de la tasa de caso de tuberculosis en el Perú, habla de 100.000, ¿no? Habla las medidas más frecuentes, mortalidad infantil, 1000, ¿no? Mortalidad materna, 100.000. Entonces tenemos que uno de los eventos que se mide, por ejemplo, es la tasa de natalidad. La tasa de natalidad básicamente va a medir el número de recién nacidos vivos en primer año entre la población total por la constante K, que en este caso es por 1000, ¿no? Entonces se expresa como tantos nacidos vivos por 1000. La otra tasa importante es la tasa global de fecundidad. La tasa global de fecundidad también me mide los recién nacidos vivos en el primer año y también se expresa por 1000. Pero en este caso el denominador ya no es población total. En este caso, como estoy hablando de fecundidad, se refiere a los recién nacidos por la mujer, ¿no? Entonces el denominador es las mujeres en edad fértil. Este es lo que se conoce como la tasa global de fecundidad, que puede expresarse en 2 hijos por 1000 mujeres en edad fértil, ¿no? Es la tasa expresada. La otra tasa también utilizada es la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil es el número de recién nacidos vivos, pero que han fallecido, o sea, bueno, ahí la palabra es fallecidos, recién nacidos fallecidos en el primer año de vida, ¿no? Ahí vivos está además. El número de recién nacidos fallecidos en el primer año de vida sobre todos los recién nacidos vivos en ese año. Entonces, vamos a ver de todos los niños vivos cuántos fallecieron y multiplicado por la constante K, 1000, esa es la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Como estamos observando la tasa de natalidad, la tasa global de fecundidad, la tasa de mortalidad infantil expresan en una constante K por 1000 en este caso. La tasa de mortalidad neonatal ya se refiere al grupo comprendido de los neonatos, ¿no? Cuando hablamos de la tasa de mortalidad infantil, hablamos de los niños menores de 1 año. Cuando hablamos de tasa de mortalidad neonatal, todos los recién nacidos fallecidos durante los primeros 28 días de vida, ¿no? Entendiéndose como neonato aquellos menores de 28 días, sobre
el número total de recién nacidos vivos en el año, ¿no? También expresado por 1000. La tasa de mortalidad materna es el número de mujeres fallecidas en el primer año, que sean en cualquiera de esas etapas, ¿no? Embarazo, en el parto, en el puerperio. Expresado sobre el denominador mujeres en edad fértil. Y en este caso, la constante K que se utiliza es por 100.000, ¿no? Entonces, cuando hablamos tasa de mortalidad materna, es las mujeres fallecidas en cualquiera de los episodios, las etapas que involucra el embarazo parto puerperio sobre la mujer en edad fértil por 100.000. Y otra de las tasas importantes es la tasa de mortalidad perinatal. En este caso, el evento que va a medir es las muertes ocurridas en el periodo perinatal. Y el periodo perinatal, por definición, ¿no?, es aquel periodo que va a involucrar las muertes que son de feto, más de un kilo, el intraparto y todo lo que es menores de 7 días de vida. Recordemos que lo que es menor de 1 kilo, ¿no? Entonces hay una definición, ¿no? Más de 1 kilo ya entra en lo que es perinatal y menos de 1 kilo entra en aborto, y eso es no es mortalidad materna, no es mortalidad perinatal, es aborto. Sobre lo que es recién nacidos vivos en el año, ¿no? El total de recién nacidos vivos en el año. También por 1000. Entonces, estas son una de las tasas principales. Hay muchas más otras tasas, ¿no?, que hablamos. Acá estamos viendo tasa de generalmente natalidad y mortalidad, pero hay tasa de morbilidad, hay tasa de morbilidad específica por causa. En ese caso, la denominación que voy a utilizar en el numerador va a ser una enfermedad determinada, y dependiendo utilizaré el denominador la población total. También está la tasa de letalidad, ¿no? Entonces, viendo las cifras de estas tasas a nivel nacional, tenemos que la tasa estimada para el 2011 de natalidad es de 19.41 nacimientos por 1000 habitantes, ¿no? Porque se ve todos los nacidos vivos en un año sobre la población total, expresada por 1000. Entonces, esta es la tasa de natalidad, la cual ha ido disminuyendo conforme pasan los años. La otra tasa, la tasa global de fecundidad, es decir, cuántos hijos por mujer también se presentan, también ha ido disminuyendo conforme pasan los años a nivel de Perú, ¿no? Siendo que la tasa es actualmente 2.4 hijos por mujer. Entonces recordamos que la tasa global de fecundidad son todos los nacidos vivos de un año sobre las mujeres en edad fértil, ¿no?, por 1000. Esa es la tasa que se ha estimado para el periodo 2005-2010. La tasa de mortalidad infantil, que es uno de los principales índices que se mide en la población, actualmente está en 22.18 muertes por 1000 nacimientos, ¿no? Hay un estimado, ¿no?, que en algunas cifras varía, 19.5 por 1000 nacimientos, la del 2010. También se observa que esa tasa de mortalidad infantil ha ido disminuyendo, y más o menos la tendencia de todas estas tasas es ir disminuyendo. La tasa de mortalidad neonatal, ¿no?, y aquí solo coge los que mueren, recordemos, en los 28 primeros días de vida, es de 11 neonatos muertos por 1000 nacidos vivos, lo que se ha estimado para el 2010. La otra tasa muy importante, y que es la que se mide en programas, que es una preocupación de salud pública a nivel nacional, es la tasa de mortalidad materna. Hace unos años, en los últimos 10 años, esa tasa estaba mucho más elevada, hablábamos de cifras de 280, 180, pero la tasa ha ido disminuyendo afortunadamente, y actualmente estamos en 103 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Esto es por 100.000 y expresado del año 2009. Uno puede pensar, bueno, es una tasa baja, ¿no? Sí, pero cuando uno ve, hay estimaciones qué significa tener una tasa de mortalidad alta, media o baja, y más o menos cuando supera los 150 muertos por 100.000,
hablamos de una alta, elevada tasa de mortalidad. Afortunadamente salimos de ese rango de alta, estamos en una intermedia, pero igual sigue siendo una cantidad importante, ¿no? La otra tasa es la tasa de mortalidad perinatal. En este caso, ya como recordamos es el periodo más amplio, ¿no? Desde que deja de ser feto, ¿no? Todo lo que es el intraparto y los primeros 7 días de vida, y la tasa es de 23 por 1000 nacidos vivos. Son las tasas, son los principales indicadores sanitarios en un país. Entonces, lo importante de estas tasas es saber que la tasa de natalidad es el que principalmente va a influir en las políticas de un Estado, ¿no? En las políticas que se estructuren en la población. ¿Cuánto era la tasa de natalidad, se acuerdan? 19%, ¿no? Por 1000 habitantes. Es el mejor indicador de salud, la tasa de natalidad. La otra tasa es la tasa de mortalidad infantil. Este es a nivel de OMS lo considera como el marcador mejor marcador para evaluar el sistema sanitario de un país, la mortalidad, ¿no? Una de las tasas, digamos, más exactas, confiables, cuando se habla de tasas, es la de mortalidad, porque mortalidad es un evento que una vez que ocurre, ¿no? La tasa de mortalidad, ponemos un ejemplo, 50% y 50%, eso no va a cambiar, ¿no? A diferencia de otras tasas que sí podrían variar, ¿no? Otras estimaciones, hablamos de tasa de morbilidad u otras, ¿no? Tasa de natalidad, porque finalmente sí, pues hablamos de recién nacidos vivos, pero luego pueden pasar el evento de morbilidad o mortalidad. En cambio, la tasa de mortalidad, eso no va a variar, ¿no? Lo que puede hacer es aumentar. Entonces, es el mejor marcador del nivel sanitario de un país. Y el mejor indicador de calidad de vida es una tasa que, bueno, es el índice de SWAT-ROP, ¿no? Este índice, ¿qué me va a medir? Me va a medir la mortalidad, pero teniendo como numerador al número de fallecidos de más de 50 años, ¿no? Es decir, sobre el total de fallecidos, ¿no? Es decir, en una población veo cuántos fallecidos hay, digamos que en esa población haya 80 fallecidos, ¿no? Y de esos 80 fallecidos, los 80 tengan más de 50 años, ¿no? Entonces, ¿mi tasa cuánto va a ser? 80 sobre 80, 0, 100, 100%, ¿no? A mayor desarrollo es más próximo al 100%. O sea, lo ideal es que una persona que nazca fallezca en el máximo, ¿no? En la máxima edad, digamos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y cuando eso no ocurre, entonces hablamos de los años de vida potencialmente perdidos, ¿no? Que es lo contrario, son cuántos años dejó una persona de vivir porque falleció a determinada edad. Entonces, este índice me va a medir, en el caso de la mortalidad, cuántos de los fallecidos fallecieron, fueron mayores de 50 años, ¿no? El número de fallecidos más de 50 años sobre el total de fallecidos es un índice que cuando está, me indica la calidad de vida, ¿no? Y cuando está mayor de 100% generalmente ocurre en situaciones de mejor desarrollo, ¿no? En situaciones de nivel de desarrollo inferior van a fallecer antes, ¿no? Luego tenemos otras medidas, que son las medidas de incidencia, las medidas de prevalencia, que también son importantes. Entonces tenemos una diferencia muy clara, ¿no? Ambos van a manejar lo que es un numerador y un denominador. En el caso de la incidencia, voy a ver solamente los casos nuevos, ¿no? En determinada población, en determinado periodo. Solamente voy a registrar todos los casos nuevos que se presenten. Por ejemplo, vamos a ver la incidencia de VIH en población general, ¿no?
Entonces, ¿cuántos casos nuevos hay en un periodo determinado? ¿No? Entonces, hablamos, por ejemplo, de incidencia en gestantes, ¿no? Todas las gestantes con VIH en un periodo dado. Aproximadamente en el Perú tenemos una tasa que va entre menos del 1%, ¿no? Entonces, esos son los casos nuevos, por 100 gestantes estamos hablando, ¿no? Entonces, acá vamos a poner todos los casos nuevos en un periodo sobre la población que se expone, ¿no? Entonces ponemos, digamos, un caso de VIH sobre 100 gestantes, ¿no? En ese mismo periodo, esa es la incidencia. Y en el caso de la prevalencia, voy a tomar todos, los casos nuevos y los casos antiguos. Ahí sí no discrimino si es nuevo o antiguo, simplemente en un determinado periodo, que puedo elegir, puede ser 3 meses, un mes, un año, depende de lo que quiera medir. Voy a hacer un corte y sumo todos sobre la población que está en ese momento, ¿no? De esa población, cuántos son nuevos y antiguos para determinada enfermedad, evento, patología, ¿no? Entonces, incidencias son todos los nuevos que ocurren en un periodo determinado y prevalencia son todos los casos nuevos y antiguos que ocurren, ¿no? De estas tasas, de estas proporciones, existen unas, digamos, variaciones y se habla de incidencia acumulada, ¿no? También va a ser como es incidencia, todo lo que es incidencia es caso nuevo, entonces incidencia va a medir todos los casos nuevos observados en una población al inicio del periodo, ¿no? Expresado por 1000 como la constante. Y la otra variación es la densidad de incidencia. Es similar al primero, voy a observar todos los casos nuevos, ¿no? Pero en este caso voy sumando los periodos de observación. Sumo los periodos de riesgo, ¿no? Los periodos en que están expuestos. Mientras que acá mi población es única, ¿no? Por 1000. Entonces, la incidencia acumulada, esta medición lo que me va a dar es qué riesgo tengo yo de enfermar, ¿no? ¿Cuál es mi riesgo individual de enfermar? Y en el caso de la densidad de incidencia, lo que se va a medir es con qué velocidad en una población dada va a aparecer una enfermedad, ¿no? Esa es una de las dos variantes en cuanto a incidencia. Incidencia acumulada, que veo solamente a una población al inicio del periodo, y la densidad de incidencia, donde voy sumando todos los periodos, ¿no? La primera es un riesgo individual y la segunda es un riesgo, digamos, a nivel de toda la población, cuál es la frecuencia, la velocidad con que esa patología va a aparecer. Entonces, esas son las principales tasas. Uno puede encontrar más tasas variadas, ¿no? Puede haber una incidencia por patología específica, ¿no? Entonces, puede haber hay unas relaciones entre la incidencia en expuestos y la incidencia no expuestos, y ya hablaré de riesgo relativo, ¿no? Entonces, avanzando poco a poco con las preguntas, tenemos la definición de una tasa, ¿no? Una tasa habíamos visto que una tasa tenía que tener un evento, ¿no? Un suceso, un evento ocurrido en una determinada área, en un tiempo determinado, ¿no? Generalmente expresado por una constante, la cual es variable, ¿no? Entonces, considerando que esa es una tasa, podemos decir que la tasa es la probabilidad de aparición de un fenómeno, el número de sucesos ocurridos en relación a las posibilidades de ocurrencia de esto, o sea, cuántos sucesos han ocurrido, en realidad, ¿a qué posibilidad tiene de ocurrir? Estamos metiendo posibilidad. El número de sucesos ocurridos por cada 100 veces la posibilidad de ocurrencia de este. Recordemos que este es variable, ¿no? O sea, acá ya me está determinado que es por cada 100. La probabilidad de aparición de un suceso por unidad de tiempo, o la relación existente entre el número de sucesos ocurridos de un fenómeno y el número de sucesos ocurridos de otro fenómeno, ¿no? O sea, una relación entre X sucesos e Y sucesos de un fenómeno diferente, ¿no? También.
¿Cuál, de acuerdo a lo que estamos viendo, podría ser la respuesta? Vamos a empezar por acá. Doctor. ¿Qué es lo que me mide la tasa? Me mide un suceso en un área determinada, en un tiempo determinado. La letra B. A ver, D. La probabilidad de aparición de un suceso por unidad de tiempo, ¿no? Cierto, me mide por... ¿no? Acá, la probabilidad de aparición de un fenómeno, pero no me dice si es en un área, ni en un tiempo, ni nada, ¿no? Simplemente me dice... estamos hablando del numerador y no hay denominador, ¿no? En el segundo, el número de sucesos ocurridos en relación a las posibilidades de ocurrencia de este. Aquí ya habla de que tenemos una frecuencia dada y cuántos ocurren, ¿no? Esto está combinando, no es exacto. El número de sucesos ocurridos por cada 100 veces la posibilidad de ocurrencia de este. Esto podría ser, pero no es un... No, la definición de una tasa no es estándar, ¿no? Acá ya está poniéndolo como una constante fija, ¿no? La probabilidad de aparición de un suceso por unidad de tiempo, ¿sí? La relación existente entre un suceso y otro suceso diferente, ¿no? Entonces acá tenemos que la respuesta es la D, ¿no? La probabilidad de que aparezca un suceso por unidad de tiempo, ¿no? Podría habernos dicho en la respuesta en un área determinada, en una población determinada, ¿no? La segunda pregunta. La tasa de mortalidad infantil está referida a la relación de, hablamos de mortalidad infantil, es todos los menores de un año, ¿no? Si me dijeran mortalidad neonatal, menores de 28 días. Si hablara de mortalidad perinatal, entre los mayores de 1 kilo, ¿no? Y los menores de 7 días. Entonces nos están hablando de mortalidad infantil. Entonces ahí yo tengo que asumir que es 1 año, ¿no? El número de defunciones de niños menores de 1 año por 1000 nacidos vivos. Acuérdense que casi todas las tasas tenían una constante casi, digamos, por decirlo de una manera estándar, ¿no? Y la mortalidad materna era la que se medía por 100.000. Entonces, la segunda, defunciones de niños menores de 1 año por 1000 niños menores de 5 años. Defunciones de niños menores de 1 año por 1000 niños menores de 15 años. ¿Quién era, se acuerdan, el denominador en mortalidad infantil? Yo veía cuántos niños de X edad sobre mi denominador, que era ¿cuál era mi denominador, se acuerdan? Mi denominador era los menores de 5 años. Acá, menores de 15 años, la de funciones de niños menores de 1 año por 1000 niños menores de 2 años, o ninguno. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es la D? Vamos a ver la anterior. Vamos a retroceder. Mortalidad infantil. El número de recién nacidos vivos que han fallecido en el primer año de vida sobre los recién nacidos vivos en el año, ¿no? O sea, de todos estos recién nacidos en el año, en el primer año, se supone, estamos hablando del primer año, ¿cuántos de ellos fallecieron por 1000? ¿No? Cuando hablamos de tasa de natalidad, el denominador es población total. Cuando hablamos de tasa global de fecundidad, mujer en edad fértil, porque quien se va a fecundar es la mujer en edad fértil. Mortalidad infantil es decir, de los niños, ¿cuántos murieron? ¿No? De los niños, ¿cuántos fallecieron? Y hablamos de 1 año. Mortalidad neonatal, de los niños, ¿cuántos neonatos fallecieron? ¿No? De la tasa de mortalidad materna de las mujeres en edad fértil, ¿cuántas fallecieron? Pero por esas causas, embarazo, parto, puerperio. Y de la mortalidad perinatal, de todos los recién nacidos en 1 año, ¿cuántos fallecieron de la forma perinatal? ¿No? Entonces, viendo la tasa que es recién nacidos vivos, fallecidos, mortalidad infantil, infante. El infante es todo aquel menor de 1 año.
entre el total de recién nacidos vivos que ocurrió en el año. ¿Y cuánto era la tasa? Era a nivel de Perú, ¿no? Una cifra que varía en más o menos un 19-20 por 1000 nacimientos, ¿no? Entonces estamos... La tasa de mortalidad infantil está referida a defunciones en niños menores de 1 año por 1000 nacidos vivos. Doctora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál podría ser la respuesta? La letra B. D. Ya. Defunciones en niños menores de 1 año por 1000 niños menores de 2 años, ¿no? Entonces, vamos, la tasa de mortalidad infantil se refiere a los menores de 1 año. Cuando ustedes escuchen tasa de mortalidad infantil, estamos hablando de menores de 1 año. Entonces, no hablamos de 2 años, ni de 15 años, ni de 5 años. Son todos los niños que han fallecido menores de 1 año, entre el total de niños que han nacido, ¿no? Por 1000. Entonces, esta alternativa no puede ser, ¿no? Tampoco esta, ¿no? Es las defunciones de niños menores de 1 año por 1000 nacidos vivos, ¿no? Es decir, todos los que nacieron en ese tiempo, en 1 año, ¿cuántos de ellos fallecieron, ¿no? La letra A. 3. Corresponde al denominador de la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Entonces ya sabemos que tasa de mortalidad infantil se refiere a menores de 1 año, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Ese es el numerador, ¿no? El número de nacidos vivos, pero que han fallecido en el primer año de su vida. ¿Y sobre cuál era el denominador? Era la población total a la mitad del periodo. Si hablamos de población total, hablaríamos de tasa de natalidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Es la misma, pero sobre la población total. Cuando hablamos de población total es tasa de natalidad. El total de mujeres en edad fértil a mitad del periodo. Cuando hablamos de mujeres en edad fértil nos referimos a tasa de fecundidad o tasa de mortalidad materna, ¿no? No tiene nada que ver con mortalidad infantil, ¿no? El total de niños menores de 1 año de edad muertos en 1 año, ¿no? El denominador es todos los niños que murieron en 1 año. Este más bien es el numerador, ¿no? Porque lo que yo voy a medir es cuántos niños menores de 1 año han muerto. Este es el numerador. Lo que me pide acá es el denominador. El total de nacidos en 1 año. Recuerden, el total de nacidos en 1 año sería la tasa de natalidad, ¿no? El total de nacidos vivos en 1 año. Esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, la tasa de mortalidad infantil es todos aquellos niños recién nacidos que han fallecido en el primer año de su vida. Puede haber fallecido al mes, a los 11 meses, a los 9 meses, pero ha fallecido dentro del primer año de vida, entre el total de recién nacidos, ¿no? En ese periodo, ¿no? Por 1000, ¿no? Entonces acá sería la letra E, ¿no? No se confundan, total de nacidos es tasa de natalidad. Cuando hablo menores, este es el denominador numerador, cuando hablo de mujeres fértiles no tiene nada que ver con mortalidad infantil, o sea que de ahí ya lo voy sacando, ¿no? Y población total en la mitad del periodo, esto podría confundir, ¿no? Pero ya cuando hablo de población total, hablo de natalidad, ¿no?